Yo me preocupa una cosa, y la llevamos diciendo mucho, y es que cuando los mayores hablan, los cachorros aprenden. Y hay demasiados políticos que empiezan a desenfundar esta dialéctica, sin darse cuenta de que esto legitima agresiones verbales en la calle, que hay gente que toma nota, que si tu responsable político le dice a Sánchez que es un mierda, como hemos escuchado y hemos visto esta semana, si se llama hijo de puta al presidente del gobierno, como hemos visto y hemos escuchado en este año, y si se insulta así, la calle prende. Y a mí esto me preocupa enormemente. Esto no es una cuestión, insisto, solo política, no nos vamos a cansar de denunciarla, pero el problema es que esto es un problema en la calle, es que estamos sembrando muy serios problemas de convivencia. Algo que les hemos mostrado, violencia en la calle y violencia en la política, que acaba saltando a la calle. Y estamos diciendo no vamos a dejar pasar ni una, porque esto está envenenando el clima social. Esto es lo que ha pasado hace un rato en Valdemorillo. Su alcalde, Partido Popular, acaba de llamar cáncer y metástasis al Partido Socialista, a su portavoz, durante un pleno. Alberto Herrera. Lo que denuncian, Javier, los socialistas es que el alcalde de Valdemorillo, Santiago Villena, del Partido Popular, habría llamado a su portavoz algo así, le habría dicho algo así como: usted representa lo peor del zapaterismo y del sanchismo, el cáncer y la metástasis. Dicen que lo habría hecho tras una pregunta en la que le pedían explicaciones sobre el origen de 13,5 millones de facturas presuntamente irregulares para los socialistas, y muchas de ellas además vinculadas a contratos sin licitación, que es una forma, dicen los socialistas, de escapar utilizando esos insultos. Así que pedir una rectificación inmediata, y dicen que además es de muy mal gusto poner ese término, hablar de cáncer, en un contexto político. Usted, señor Plato, para su desgracia, representa todo lo peor del zapaterismo y del sanchismo, el cáncer y la metástasis. En el plan, perdone, pero se lo voy a decir así de claro y lo entiende perfectamente. Es un representante claro de todo esto, del zapaterismo primero y del sanchismo después, del cáncer y de la metástasis respectivamente. ¿Qué nivel? ¿Y qué chiste? Quedó... Será que además de que tiene gracia este señor, que esta gentuza, perdona si lo llama así, porque no tiene otro nombre, yo creo que debería dar el ejemplo. Desde un estrado, desde las instituciones, tiene que dar el ejemplo. Basta ya de insultos, además utilizando algo de súper mal gusto, que es una enfermedad con la cual mueren muchísimos españoles. Es que me parece despreciable. A mí me parece de muy mala persona utilizar una enfermedad para dirigirte a alguien como insulto. Creo que ningún insulto es lícito, y llevamos una semana en la que 3 miembros del Partido Popular han llamado feas, guarras y putas a mujeres de la izquierda, o falta de aseo, guarras, como lo queramos disfrazar. Pero fijaos que creo que me duelen mucho los insultos machistas como a cualquier persona normal. Creo que el tema del cáncer en este país, mueren al año miles de personas, todos los años. Se está investigando, se tiene que poner más pasta en investigación del cáncer. Hay muchos enfermos que hoy nos están viendo desde una televisión en un hospital. Hay mucho acompañamiento, hay asistencia incluso psicológica para las familias que sufren o que hemos sufrido algún enfermo de cáncer en nuestra casa. Yo creo que este alcalde no ha tenido y no ha pasado, tiene mucha suerte de no haber tenido un hijo, un hermano, un padre, una madre con cáncer y que haya fallecido por esto, y por eso se atreve a decir estas palabras tan crueles. Pero utilizar el cáncer para referirte a alguien o algo es una falta de respeto a toda la gente que en este país fallece y que a toda la gente que hoy nos está viendo y se le está diagnosticando. Así que no creo que deba disculparse, creo que debe irse a su casa. Yo nunca aplaudo, como decíais antes, si un nombramiento u otro, pero sí que quiero mandarle un especial abrazo a una persona que he leído mucho estos días, a Sandra Carrasco, a la hija de Isaías Carrasco, porque no la conozco, no la he visto en mi vida, la sigo en X, y tiene que estar aguantando que los mismos que tienen a ETA todo el día y la foto de la muerte de su padre y del entierro de su padre cargando el ataúd, gente tan admirable como Pachi López, tiene que aguantar todos los días que insulten, los mismos que dicen proteger a las víctimas, y tiene que aguantar a energúmenos como Endongo y compañía que llevan la foto impresa
para acosar a un político como Patxi López a las puertas del Congreso y que utilizan el fallecimiento, el asesinato de una banda criminal como fue ETA para hacer campaña política. Y eso lo está aguantando la hija de una víctima de ETA. Así que yo desde aquí la mando un abrazo a ella, y lo que tiene que estar aguantando Patxi, que no solo ha tenido que cargar con la muerte de sus compañeros y sufrir, la cara tiene que aguantar a miserables que le insultan en el Congreso. Yo me refería... Rápidamente. Ese es usted, ¿verdad? Eres un sinvergüenza. Yo soy un sinvergüenza. Sí. Es usted llevando el féretro de un compañero suyo, y me puede explicar cómo es al día de hoy. Eres un carroñero. Usted me llama carroñero a mí, sí, me está insultando. Sí. ¿Es usted? ¿En qué momento usted dejó de llevar ese féretro de un compañero a defender a los que mataban a sus compañeros? No va a decir nada. ¿Tú me has visto alguna vez defender a los que mataban a mis compañeros? Hombre, defienda un carroñero asqueroso. Defienda a los de Bildu, ha defendido incluso a ese hombre. Usted no puede coger el teléfono, no coja mi cámara, no coja la cámara. Sí, pero que es verdad o no. Ese es usted, ¿verdad? Pero ese es usted, ¿no? Complicada, yo creo que para que eso volviera a una normalidad en el debate, la propia presidenta del Congreso lo dice continuamente, hace falta la contribución de todos, absolutamente de todos. Pero fíjate. Y luego hay un elemento más que creo que es lo que realmente incendia a la gente en la calle, que son las redes sociales. O sea, en las redes sociales... pero esto, fíjate, si me permite... Acabo, las redes sociales utilizadas por determinados partidos políticos y sobre todo, en este caso, por la ultraderecha, están fuera de control. O sea, los mensajes de odio son continuos, y eso sí que me preocupa como el elemento que más está permeando Estados Unidos, en la opinión la Corte pública. Determinada opinión pública que ni siquiera ve lo que pasa en el Congreso o en el Senado porque no le importa, pero que sí, acabo enseguida, sí que se informa a través de las redes sociales y recibe una serie de mensajes que son absolutamente antidemocráticos. Yo lo siento, por supuesto, oye, que las redes sociales para muchos son un vomitorio de odio, lo sabemos perfectamente, pero se utiliza muchas veces como una excusa. No. Para muchas cosas. No me estoy refiriendo a ti. Para mí, lo que es impresentable, y no todos son iguales. Yo no creo que todos los partidos están actuando igual en esto para nada. Porque yo no había oído nunca a políticos acusar o decir de ministros que son unos guarros. Yo no he que dicho nos van a que no, déjame acabar. Pero quiero decir que esto va en la calle. Puntualizo, es decir, tú escuchar a un diputado del Congreso que dice que unos ministros no iban aseados o que llaman a periodistas o a gente o a adversarios políticos puta prostituta, lo hemos escuchado el otro día. Sí. El otro día hemos escuchado llamar refiriéndose a los socialistas como putas. Y decir, esto es lo que cala, nos guste o no. Y no llamo a los ciudadanos como tontos, porque los ciudadanos no son tontos. Pero en el momento en el cual un partido político utiliza ese tipo de armas electorales para matar, asesinar de una forma moral, ética, al adversario político, la gente en la calle se siente absolutamente legitimada para hacer lo que les da la gana, decir lo que les da la gana en las redes sociales o en la calle. ¿Qué te crees? Que cuando alguien llama maricón, ¿no? En un estrado, luego en la calle, alguien que odia a los gays no nos va a pegar una paliza. Claro, es que todo nace de ahí. Hace poco, Bianca en Zamora le pegaron una paliza brutal, que casi pierde el ojo y le destroza la mandíbula, ¿vale? Que hablé con ella ayer. ¿Tú te crees que alguien de los impresentables que le atacaron no se siente legitimados? Es que lo hace porque piensa que sí, que se puede odiar a una trans, a un gay. Por esto lo hacen, porque alguien desde el estrado está siendo transfobo. La política, por esto yo me indigno cuando alguien como este señor del alcalde hace eso, porque no es consciente de su responsabilidad. Nos van a permitir que en este afán constructivo hoy le recomendemos bibliografía. Extraordinario hoy el artículo de Inerarity y Torres Mora en el diario El País titulado Polarización asimétrica. Si tienen oportunidad, léanlo, extraordinariamente pertinente. Y hoy la tensión política también. El presidente del gobierno habla en The Wall Street Journal para decir Europa no debe pagar la factura del incendio que está generando Estados Unidos. Y para decir esto es ser buen aliado, decir a los amigos que se equivocan. Allies
are like friends. We can disagree temporarily, but it's important that we tell each other the truth, no matter what. This war in Iran is a big mistake for the world, and therefore for the US. Está claro cuál es el impacto de la guerra ahora mismo aquí. Va a ser económico, va a ser de precios, y este es el perfil que ahora dibuja el gobierno. Los mercados, etcétera. Vienen curvas y el gobierno tiene que consensuar y ampliar las medidas porque, como ha dicho nuestro experto Alejandro, la incertidumbre de la guerra va a hacer la situación peor. Yo entiendo, Gallego, que tú estarás muy enfadado con Vox y con el Partido Popular por no apoyar firmemente las medidas de este gobierno que intentaban ayudar a los españoles. Tú, como buen patriota, estarás muy ofendido con una derecha ideológica y real y política que unos votan en contra y otros las tienen ahí un poquito porque, como lo hace el gobierno, aunque sea para ayudar a la gente, lo que tiene que pasar en este país es que todo el Congreso, todas las fuerzas políticas se lo tomen en serio, porque esto es defender a la gente. Y hoy, que se enteren cuando vean el precio de la gasolina, que se enteren cuando llegan a su casa y les dé miedo si van a poder comer carne esta semana o si van a poder quizás coger un poquito de arroz o poner una lavadora de día, que parece que ahora esto es cosa de ricos, que se enteren que el Partido Popular y Vox están a favor de Donald Trump. Una frase, qué poco me escuchas, Sara. He utilizado el verbo consensuar. Y quien tiene que liderar, que es el gobierno, me quedan 5 segundos. Tiene que consensuar que lo está haciendo, e impulsar medidas. Pero lo está no son haciendo, lentejas, no son lentejas. Hay que dialogar y consensuar. No nada de la derecha. Bueno, porque están votando en contra de tus intereses y de lo de la gente que nos está viendo. Están proponiendo. La factura ya la están pagando y ya hay algunos que cuando esta mañana han ido a llenar sus coches están viendo las consecuencias de decir sí a una guerra. Por eso es importante que la derecha de este país, la derecha española, espabile y se dé cuenta de lo que está pasando y de que están dejando a su gente tirada. Y que cuando hablamos de patriotismo no va de que te compres una pulserita o que te pongas una gorra de la marca del capote que quieras. No, va de que defiendas a tu gente. Porque no hay mayor patria que defender a los tuyos. Y los tuyos son los que hoy la luz, el gas, la energía, todo se están dejando la vida para pagarlo. Por eso, como Feijóo y Abascal van a llegar a final de mes sin ningún tipo de problema, que piensen en el resto. Y si al PP, como siempre le interesa hablar de ETA, de saunas y de insultos varios a las mujeres, Carlos Cuerpo, quizás por eso entiendo que el Partido Popular tendrá que hacer los deberes. Cuidado, le digo al señor Feijóo que tenga cuidado, porque además debe hablar bien japonés e inglés. Entonces esperemos, o chino, esperemos a ver, no se ponga a hablar en chino, porque lo que le faltaba al señor Feijóo, porque Carlos Cuerpo sí debe saber dónde está Huelva. Entonces, yo entiendo que hay una derecha que no sabe quién es esta persona, aunque ya han tardado poco en atacarla, porque nunca le han hecho una pregunta, y eso quiere decir una cosa muy triste, que a la derecha no le importa el bolsillo de los españoles, no le importa la economía de este país, le importan las saunas, ETA, Otegi y a veces algún contexto de alguna ayatolá. Si sabes visto cómo está la economía no es suficiente. El Partido Popular, la oposición, está planteando otras medidas. Vamos a ver si el señor Cuerpo es capaz de consensuar, de dialogar, porque vienen curvas para todos los españoles. Pero no desde tendremos este viernes un problema de en dolores. nuestra economía cuando hay más puestos de trabajo, cuando la gente tiene un mejor salario, cuando hay más desigualdad. Cuando este país está la macroeconomía es una cosa. Todavía hay que ayudar a mucha gente y todavía hay en este país mucha gente que por desgracia lo está pasando muy mal. Pero que digamos que este país no está creciendo económicamente, que no está mejorando, es un error. Pero que las cifras macroeconómicas son unas y la realidad del día a día es otra. Y vienen curvas. Sí, pero algunos se salen enseguida de. Vienen curvas, no, es que luego hay que pasar a los hechos de los dichos. Vale, y vamos a ver la gestión del señor Cuerpo. La gestión del señor Cuerpo en este momento. Las ayudas aprobadas son insuficientes. Lo dicen los expertos, los transportistas. Avalan una cosa muy breve. El trabajo que están haciendo en el ministerio. Otra cosa no. Tú podrás criticar, mira, yo estoy de acuerdo que podemos criticar políticas de este gobierno, las que quieras, hablamos de pero que los datos económicos no hablamos de pobreza infantil. Yo tengo un dato y es el del milagro económico del empleo. El milagro económico del empleo de los tiempos de Mariano Rajoy, cuando los tiempos de Aznar se hablaba del milagro de los 18 millones. Tenemos 21 millones de personas trabajando. Nunca habíamos tenido nada semejante. Si puedo añadir una cosa. Telegráfico, porque la macroeconomía le interesa al PP solo si va mal. Está en ello y cuando va mal. Cuando en cambio va bien,
que España es el país que más crece en el mundo, pues entonces no interesa solo la desigualdad, como dice Javier, Claro, la interesa gente que está microeconomía. escuchando y viendo. Mira, vamos a ver, además de los datos de empleo, que son históricos, Pues nos quedamos solo en únicos, esos datos. la macroeconomía nos Bien. pone en un nivel en el cual está España de referencia mundial. Por lo tanto, te guste o no, Los hoy es un espectadores hecho.